no vino a establecer una religión cuando envió a su Hijo Jesucristo, vino a salvarnos. Vino a establecer su dominio, su reino, a recuperar, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, a salvar aquello que se había perdido. Nuestro Señor no vino a establecer una religión. La pastora hablaba el domingo anterior acerca de toda esta herencia mundana, secular, religiosa, romana, babilónica, que nos ha afectado terriblemente en medio de la verdadera propósito que Dios tiene para con su cuerpo, que es la iglesia. Y cuando yo leía esto, entendía que el Señor no me llamó a mí a una congregación local solamente, Ciudad de Reino, para que estemos peleando. No, yo soy de asamblea, yo soy de cuadrangular, yo soy del movimiento, yo soy de la que sea, cualquiera de las church que hoy en día existe, o soy de Ciudad de Reino. No. Dios no te llamó a una iglesia local, Dios te llamó a su reino. Y su reino incluye todas las iglesias a nivel global. Su reino incluye la misma iglesia. Ahora, la iglesia entra como un agente para establecer el reino. La iglesia está puesta en la tierra como la estrategia divina para desarrollar su plan eterno. Usted recuerda conmigo en Génesis capítulo 1 la orden de nuestro Señor, y los bendijo Dios y le dijo: multiplíquense, llenen la tierra, fructifiquen. ¿Sí recuerda eso? El plan que Dios tiene es llenar la tierra. La Biblia dice que la gloria del Señor llena la tierra como las aguas cubren el mar. Dios tiene una intención, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Y es que la tierra sea llena con el cielo. Eso tiene que ver con el reino. Por eso lo que primero Jesús estableció no fue una corrección en una sinagoga, no fue una corrección al culto judío, a lo que ellos tenían como principios para buscar a Dios en el templo o en cualquier otro tipo de estructura espiritual. No. Jesús no vino a hacer eso. Jesús apenas apareció en el desierto, por las calles, por las aldeas, anunciando el evangelio del reino, diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Jesús no le abonó a la religión algo. De hecho, para la religión Jesucristo era una amenaza para ellos. Por eso una de las razones por las cuales tenían que sacar a Jesús del medio era porque amenazaba su estándar de religiosidad. Y por eso Jesús no vino a establecer una religión. Jesucristo vino a establecer el reino. Y el apóstol Pablo, comprendiendo toda esta dinámica y la intención divina, dice: Dios nos llamó a su reino y a su gloria. Por eso yo he titulado esta enseñanza: llamados al reino, o elegidos para el reino. Si nosotros estamos hablando en esta serie acerca de elegidos, tenemos que entender que Dios no nos eligió, nos llamó para ser parte de una religión, de una iglesia local. Dios nos llamó para ser parte de su familia, para ser parte de su reino. Y una de las cosas que Jesús estableció fue que en el reino se puede ver y el reino se puede entrar. ¿Cómo se puede ver y cómo se puede entrar? Según Juan capítulo 3, a través del nuevo nacimiento. Si pudiésemos de alguna manera discriminar o identificar un ticket que nos permita tener acceso al reino, sería: tu boleta de entrada es el nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, bailas, no puedes entrar al reino. ¿Está conmigo? Pero Jesús estableció ese principio. Yo vengo a anunciar el reino, vengo a establecer el reino, pero vengo a hacer para que ustedes entren en ese mismo reino también. No solamente en un asunto religioso o en una comunidad religiosa o una comunidad eclesiástica. Yo vengo para que ustedes entren al reino, para podérselos poner otra vez en perspectiva, podérselos poner asequible, para que todos ustedes puedan entrar en ese reino. Por eso es que ustedes y yo fuimos llamados a ese reino. ¿Está conmigo? La intención divina jamás es llenar el cielo con gente de la tierra. Es llenar la tierra con gente del cielo. Otra vez. La intención divina no es llenar el cielo con gente de la tierra. Porque ese era como el mensaje de la iglesia de hace unas cuantas décadas. Salvación, 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 y que todo el mundo es que suba para el cielo, que suba para el cielo. Eso no es reino. Jesús no habló de ese tema.
Jesús dijo fue, cuando ustedes oren, van a orar de esta manera: venga a nosotros tu reino. No vamos nosotros para el cielo. Y esa fue una tergiversación que la religión ha enquistado en medio del cuerpo de Cristo para evitar nuestra verdadera función en este planeta. Entonces no es que nosotros nos vamos para el cielo, es que el cielo tiene que invadir la tierra. Ahora, ¿con qué va a invadir el cielo la tierra? Con ciudadanos del cielo, con gente celestial, con ciudadanos del reino que establezcan la naturaleza, el poder, la actividad. Todo lo que el reino tiene se puede establecer aquí en la tierra. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. Vaya conmigo allá, por favor. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 10. ¿Está emocionado? ¿Está contento? Por lo tanto, hermanos, mire esto tan maravilloso: esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y aquí tienes al lado: tú eres un elegido. Si hacen estas cosas, mira lo que dice el apóstol Pedro: si hacen estas cosas, no van a caer jamás, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fuimos elegidos para el reino. Te amo, hija. Fuimos elegidos para el reino. Y dice la Escritura que uno de nuestros esfuerzos, como dice el apóstol Pablo cuando estaba anunciando el Evangelio para con la iglesia de Tesalónica, se esforzaba en anunciar el Evangelio del reino, es que yo me esfuerce también en continuar accediendo a ese reino, metiendo gente a ese reino, para poder traer de ese reino gente que invada la tierra. Dice el apóstol Pedro: esfuércense más todavía. Si tú me dices: ya yo me he esforzado, ya yo he trabajado, he servido, he hecho, esfuérzate más. Y aquí tienes al lado: hace falta algo más. Esfuérzate más, dile. Esfuérzate más todavía por asegurarte del llamado de Dios. Ahora, ¿cuál es ese llamado de Dios? ¿Dios a qué nos llamó? Según Pablo en Tesalonicenses, a su reino y a su gloria. Y aquí dice: asegúrense más todavía, esfuércense en asegurarse del llamado de Dios. ¿Quién los eligió? Si ustedes hacen estas cosas, lo que está anteriormente a este texto, que es añadir a su virtud fe, a la fe templanza, a la templanza conocimiento, al conocimiento dominio propio, las facetas de crecimiento cristiano que están allí unos versículos hacia atrás. Si ustedes hacen todas estas cosas, dice el apóstol Pedro, no caerán jamás. Y número 2, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando se me abre la puerta de par en par, es para que yo entre con total confianza y con toda comodidad. No que entre con estrechez o que entre con incomodidad, sino que entre a plenitud. Y el reino demanda ciudadanos realmente transformados. El reino demanda que haya una verdadera regeneración por el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Porque el mundo nos ha enquistado en un principio solamente. Y el principio es moral. Y el principio es espiritual. Pero todo lo demás, la iglesia no lo puede tocar. La iglesia no puede involucrarse en política, la iglesia no puede involucrarse en finanzas, la iglesia no puede involucrarse en la educación, en ciencia, en tecnologías, la iglesia no puede involucrarse en artes, la iglesia no puede involucrarse en deportes. La iglesia está puesta, usted es evangélico, usted ocupa un lugar. Ese lugar es simplemente lo espiritual, lo religioso. No se me salga de allí. Ese marco en el cual la sociedad nos quiere encerrar nos está limitando demasiado, porque ya afectó la conciencia
del cuerpo de Cristo para decir, no. Ya Cristo viene, ¿para qué prosperamos? No. Ya Cristo viene, ¿para qué transformamos nuestras comunidades? Igual el pecado va a estar avanzando, van a venir más engañadores. Eso que se pudra la gente del infierno, eso no pasa nada. Ya yo me salvé, ya, ¿qué más? Ya. Además, si el Señor ya tiene unos elegidos para salvación, así yo predique o no predique, ya el Señor los va a salvar, así que no hay problema. Esa mala conciencia ha afectado el propósito que tiene la iglesia dentro del evangelio del reino. La iglesia es un instrumento del reino. La iglesia no es el reino. Como es un instrumento del reino, la iglesia tiene una función. Por eso me encanta que el apóstol Pedro dice, asegúrense del llamado de Dios. La pregunta a continuación es, ¿cuál es ese llamado? ¿Cuál es el llamado que tiene la iglesia? Ahora, hay un llamado particular a salvación, es muy general para toda la raza humana. Hay otro llamado para ser ministros del evangelio y del ministerio de la reconciliación, que es un llamado general para toda la iglesia debe ganar almas. Hay un llamado específico para los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hay un llamado universal para la iglesia, que entra dentro del plan eterno que Dios tiene. ¿Qué se propuso hacer Dios con su iglesia, que es su cuerpo? Cuando la iglesia empieza a aclarar ese concepto y ese propósito, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para salvar gente? Sí, pero no se queda allí. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Para discipular naciones? Sí, pero no queda allí. ¿Para qué Dios dejó la iglesia en esta tierra? Para establecer su reino. Para que a través de los apartados y separados, que es la palabra iglesia, llamados por Dios, el reino de Dios se puede establecer. Ustedes nos han escuchado por múltiples oportunidades que Dios a nosotros nos identifica como semillas de su reino, plantados o sembrados en el mundo para transformar el mundo en reino. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice la Escritura que el cuerpo de Cristo, o en Cristo, habita la plenitud de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en Jesús. Jesucristo fue el Logos encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros como iglesia somos el cuerpo de Jesús, ¿cómo operó Jesús en la tierra en medio de su cuerpo? ¿Qué era el cuerpo de Jesús para Jesús? El vehículo por el cual Él pudo tomar forma y pudo ingresar a este plano físico. Entonces el cuerpo de Jesús físico fue un instrumento divino para traer al Mesías a esta tierra. De la misma manera, el cuerpo místico de Jesús, que es la iglesia, es un instrumento para poder seguir trayendo a Jesús a esta tierra y poderlo hacer incursionar en diferentes eventos, actividades, circunstancias, donde Jesús siempre transforma, donde Jesús siempre revela su autoridad, revela su dominio, revela su poder. Así como el cuerpo físico de Jesús fue un instrumento para que Dios se revelara y se manifestara y el reino se estableciera, de la misma manera la iglesia como cuerpo de Cristo es el vehículo de Jesús para poder establecer el reino, revelar su dominio, revelar a Dios, mostrar que Dios está vivo, que sigue operando en esta temporada. Cuando la iglesia recupera su estatus
cuando la iglesia recupera su visión, su propósito, su misión, ¿para qué está puesta aquí en la tierra? Nos damos cuenta que las mismas tinieblas nos han infiltrado para pensar que simplemente tenemos que quedarnos en términos naturales.